Pagó solo un paquete de raciones por la paria alienígena, sin saber que ella le salvaría la vida. El aire olía a óxido y a fuego tormentoso. Más allá del horizonte de hierro, las nubes de plasma se acumulaban. Un intenso resplandor violeta teñía el cielo fracturado. Cada pulso retumbaba como un cañonazo, sacudiendo la tierra hasta que las piedras sueltas resonaban por las laderas. Orión Vale se ajustó el abrigo y se llevó una mano al zumbante paquete de escudos que llevaba a la cadera. Parpadeó, un tenue brillo azul delineó su alta figura antes de estabilizarse de nuevo. Tenía quizás un día, dos como máximo, antes de que la tormenta azotara, y todos los caminos hacia el puesto fronterizo fueran engullidos por los rayos. Por eso había venido. Instó al reptador a avanzar, las vías metálicas rechinando sobre la arena negra. Las montañas en ruinas se abrieron de repente para revelar el puesto. Poco más que un grupo de edificios prefabricados hundidos en el polvo. La mitad de sus muros quemados por años de fuego inquerce. La baliza comercial aún parpadeaba roja contra la bruma. Terca y solitaria. Más allá, solo un desierto vacío que se extendía hasta el infinito. Orión redujo la velocidad del vehículo, apagó el motor y descendió. Sus botas se hundieron 1 centímetro en la tierra blanda como la ceniza. Durante un largo instante, permaneció inmóvil, observando el puesto de avanzada. Ningún movimiento, salvo el ondear de un estandarte roto. El sello del gremio de comerciantes hacía tiempo que se había vuelto gris. Sabía que no debía fiarse de las apariencias. Lugares como este eran cebo para los desesperados. Aún así, no tenía elección. Sus raciones eran escasas, el reciclador de su refugio en el acantilado estaba averiado y la tormenta cortaría las líneas de suministro durante meses. Las puertas del puesto de avanzada chirriaron al abrirlas. Dentro, el aire olía a ozono, metal y bebida rancia. Paneles de luz tenues parpadeaban arriba, mostrando mesas agrietadas y suelos deteriorados. 3 hombres jugaban a una lenta partida de cartas cerca de la pared, en voz baja, con risas agudas y vacías. El camarero, un hombre corpulento de ojos claros y delantal manchado de grasa, levantó la vista al ver a Orión acercarse. «Necesito raciones», dijo Orión. Su voz se quebró por el polvo y el silencio. «Bloques de proteínas, sal, cualquier cosa que se pueda conservar». El camarero gruñó. «Ha subido de precio. Siempre sube». Orión dejó caer una tira de vales de intercambio sobre el mostrador. Todo lo que había reunido tras semanas de rescate. Con eso bastaría para una caja de raciones. El hombre sopesó los vales y se encogió de hombros. Podría ser. O la orden vino desde atrás. Fuerte. Deliberada. Destinada a toda la sala. O podrías llevarte a la chica. Más barata que la sal. La partida de cartas se detuvo. Unas botas rasparon el suelo. Orión giró la cabeza. En el rincón más alejado, medio en sombra, ella se erguía alta, más delgada de lo que debería, pero había algo inflexible en su postura. Su piel era de un tono bronce que reflejaba el destello del neón. Su cabello negro, atado en mechones ásperos que le caían sueltos sobre los hombros, cubría la mitad inferior de su rostro con una máscara oscura, con tenues líneas brillantes como circuitos enterrados bajo la piel. Sin embargo, sus ojos lo miraban fijamente, firmes y sin pestañear, como si se estuviera preparando para lo que él decidiera. El hombre que había hablado, un mercenario con cicatrices rojas y una bebida en la mano, sonrió ampliamente. 2 vales y un paquete de raciones. Es tuya. La encontré vagando cerca de las minas muertas. No durará mucho de todos modos. El tabernero rió nerviosamente, como si no supiera si tomarlo como una broma. Orión apretó la mandíbula. Ya había visto suficiente de esto antes, durante la Guerra de los Hijos Destrozados, cuando los civiles eran intercambiados como chatarra. Cuando los soldados convertían a los prisioneros en moneda de cambio, se había prometido a sí mismo que nunca volvería a apartar la mirada. Se dijo a sí mismo que ella no era su problema.
Apenas se alimentaba algunas semanas. ¿Qué derecho tenía a quitar otra vida bajo su techo? Pero sus ojos no vacilaron y sintió algo que no estaba en su pecho. La clase de furia silenciosa que no dejaba lugar a la duda. Se volvió hacia el tabernero. 2 vales, el paquete de raciones y ella. La habitación se quedó en silencio. La cicatriz roja sonrió más ampliamente. Ya lo creía. Sírvele una bebida al hombre para sellarlo. No la necesito. Orión dejó caer los vales. Tomó la caja de raciones que el tabernero le acercó y la arrojó. La puso sobre su hombro. Luego se giró hacia ella. Vámonos. Su tono no fue brusco ni suave, solo definitivo. Por un instante, ella no se movió. Sus ojos se dirigieron al mercenario y luego volvieron a Orión. Cuando nadie la detuvo, dio un paso adelante. Unos pies descalzos tocaron el suelo metálico con un susurro. Orión mantuvo una mano firme a su espalda, sin empujar, solo guiando. Los jugadores del coche observaron, en silencio, como los dos cruzaban la habitación. Afuera, el aire se había vuelto más nítido, el cielo hirviente de un violeta. La tormenta estaba más cerca. La chica se estremeció una vez, su delgado cuerpo temblaba. Orión dejó la caja de raciones en la plataforma del vehículo y luego se giró hacia ella. «Sube», dijo. Ella obedeció sin decir palabra. Sus manos se aferraron al borde de la caja, con los nudillos blancos. Orión sacó una manta del asiento, se la echó sobre los hombros y se subió detrás de los controles. El vehículo gruñó cobrando vida, las orugas rechinando contra la tierra. Cabalgaron hacia el páramo, mientras el puesto de avanzada se encogía. Detrás. Y ellos. Ninguno habló. Orión mantenía la vista fija en el horizonte. Tenía la mandíbula apretada, el pecho aún más. No sabía qué acababa de hacer, solo que alejarse no había sido una opción. La tormenta se cernía sobre ellos, un profundo estruendo que resonaba por todo el mundo. Llegaron al refugio antes del anochecer. La cabaña de Orión en el acantilado no era más que paredes de acero hundidas en la roca, remendadas con placas recuperadas, pero estaba protegida, alimentada por un núcleo solar, y eso lo había mantenido con vida durante tanto tiempo. Descargó la caja y se volvió hacia ella. Dentro, ella bajó del vehículo, descalza, dejando tenues rastros de sangre en la rampa metálica. A Orión se le encogió el estómago al ver aquello, pero no dijo nada. Abrió la puerta y ella entró con cautela, recorriendo con la mirada el pequeño interior. Litera, estufa, banco de trabajo, herramientas desperdigadas. Dejó la caja en el suelo, encendió las resistencias térmicas y sirvió un vaso de agua del purificador. Beber. Ella dudó. Su mirada se detuvo en su rostro como buscando la trampa. Finalmente, lo tomó, bebió despacio. Él le dio espacio. No la presionó con preguntas. Extendió su abrigo en el suelo cerca de las bobinas de calor mientras ella se sentaba rígida en la litera, con la manta apretada sobre los hombros. Afuera, los vientos de tormenta aullaban contra los acantilados, haciendo vibrar las piedras sueltas. Dentro, las bobinas brillaban, y el calor llenaba la pequeña habitación. Orión se recostó en su abrigo, con un brazo cruzado bajo la cabeza. Mantuvo los ojos cerrados, pero escuchó el siseo del viento afuera, el gemido del acero bajo presión y el ritmo irregular de su respiración. Rápida, luego quieta, luego rápida de nuevo, el sonido del miedo. Él se mantuvo alerta, listo por si ella salía corriendo. Pero no lo hizo. Al amanecer, cuando la tenue luz se coló por la rendija protegida de una ventana, ella seguía allí, viva, silenciosa, observándolo. Y Orión Vale sabía una cosa con certeza. La tormenta exterior no era la única que acababa de traer a su vida. La tormenta llegó antes de lo que Orión esperaba. Al caer la segunda noche, el cielo estaba lleno de relámpagos. Ríos irregulares de fuego violeta corrían entre las nubes. Cada destello pintaba los acantilados con sombras austeras,
y cada estruendo desprendía polvo de las paredes de acero de la cabaña. El mundo exterior era un horno de electricidad. Dentro, solo el leve zumbido de las bobinas de calor y el suave crujido de la respiración rompían el silencio. Orión estaba de pie junto al banco de trabajo, desmontando la capa exterior de la celda de energía de su rastreador. Saltaban chispas al girar la herramienta, pero sus manos eran firmes. Había aprendido hacía mucho tiempo que la supervivencia se medía en reparaciones. Una bobina rota, un reciclador atascado, y terminabas como un cadáver en la arena. Detrás de él, ella avanzaba, con pasos silenciosos, casi sin ruido, como si aún intentara pasar desapercibida. Captó el movimiento en el reflejo de la pared de acero. Ella miraba la caja de raciones. ¿Tienes hambre?, preguntó Orión sin girarse. Su voz era baja, neutral. Su rostro enmascarado se inclinó ligeramente, como si sopesara si era una pregunta o una orden. Entonces asintió. Él dejó la herramienta, abrió la caja y sacó un paquete de panés de proteína. Eran nutrientes insípidos y comprimidos, sin sabor más allá del de la tiza, pero mantenían vivo a un cuerpo. Partió uno por la mitad, le dio el trozo más grande y se quedó con el más pequeño. Ella lo tomó con cuidado, ahuecándolo con ambas manos como si fuera frágil. Por un momento, no comió, solo estudió el pan, luego lo miró. «Vamos», dijo. Sus ojos parpadearon de nuevo. Entonces mordió despacio, mesurado, como alguien acostumbrado a que cada migaja durara. Orión comió su mitad en silencio, observando la tormenta que se encendía a través de la ventana. Cuando terminó, dejó la manta cuidadosamente, doblándola en un cuadrado. Luego se ajustó la manta y se sentó en el borde de la litera, con la mirada fija en el resplandor de la bobina. Orión se secó las manos con un trapo y se agachó cerca del calor. Su mirada se posó en ella. «Tienes un nombre». Por primera vez, su voz le llegó. Suave, baja, un poco áspera por la falta de uso. «Sara», repitió una vez, saboreando el sonido. De alguna manera le calzaba, afilado en los bordes, pero fluido por dentro. «Orión», dijo. «Velo. Probablemente lo adivinaste». Ella no respondió, solo bajó la mirada. La tormenta rugió de nuevo, tan fuerte como para hacer vibrar las herramientas en la pared. Se estremeció levemente, pero lo suficiente para que Orión lo notara. «¿Has pasado por una de estas antes?», preguntó. Ella negó con la cabeza. Él se recostó, con los brazos apoyados en las rodillas. «La tormenta durará una semana, tal vez más. Los vientos de plasma fríen la calma, derriten la piel si sales sin protección. Nos quedamos quietos. Vivimos». Sus ojos se alzaron al oír eso. Nosotros, Orión, la miramos fijamente. Sí, nosotros. Por primera vez, algo cambió en su expresión. No confianza, todavía no, sino menos miedo. Los días se desdibujaron en ritmo. Orión se levantó temprano, alimentó las bobinas y revisó el reciclador hasta que los indicadores se estabilizaron en verde. Sara lo siguió, siempre en silencio, observando, aprendiendo. Cuando él sacó agua del condensador, ella trajo los cubos de vuelta sin derramar una gota. Cuando él remendó su exo roto, enhebró la aguja con dedos ágiles, deshaciéndose de la costura con cuidado. Él nunca preguntó, ella simplemente lo hizo. A la tercera mañana, Orión se sorprendió observándola más de lo que pretendía. Ella se movía con determinación, sin desperdiciar pasos, su piel bronceada brillaba tenuemente cada vez que el relámpago del exterior la iluminaba a través de la ventana. La máscara le daba en la boca, pero sus ojos decían más que las palabras de la mayoría. Una vez, mientras cortaba trozos de madera para las bobinas, la vio apilar los trozos con deliberada precisión. Cada línea recta, cada borde al ras. Casi le dijo que no importaba que el fuego ardiera, estuviera la pila ordenada o no. Pero se detuvo. A ella le importaba. Y tal vez esa fuera razón suficiente. Esa noche,
Cuando el aullido de la tormenta se volvió feroz, Orión la encontró de pie cerca de la rendija de la ventana, contemplando el fuego violeta que cruzaba el cielo. Tenía los hombros tensos, las manos agarrando la manta. «No te preocupes», dijo desde la litera, escudos a la espera. Ella giró ligeramente la cabeza. «No es la tormenta». Su voz tenía un peso que él aún no comprendía, pero no la insistió. Para el cuarto día, el silencio había empezado a suavizarse. Comieron juntos en el taller. Las judías de sus menguantes provisiones mezcladas con migajas de raciones se estiraron hasta convertirse en algo casi comestible. Sara comió despacio y luego dejó su cuenco cuidadosamente a un lado. «¿Siempre vives aquí?», preguntó de repente. Las palabras lo sorprendieron. Hasta ahora, solo había hablado cuando era necesario. «3 inviernos», dijo Orión, «desde la guerra». Sus ojos se posaron en él. «Solo». Él asintió una vez. Por un instante, su mirada recorrió la cabaña. La litera individual, los estantes vacíos, las paredes vacías. Luego volvió a él. «Un lugar tranquilo», dijo. «Por eso me gusta». Algo cambió de nuevo. Sutil, pero claro. No miedo esta vez. Algo más cercano a la comprensión. La tormenta alcanzó su punto álgido la quinta noche. La cabina se estremecía con cada explosión. Los escudos chispeaban y destellaban. Una luz azul destellaba en las paredes. Orión trabajaba con constancia en la consola, redirigiendo la energía del rastreador para reforzar la barrera. El sudor le corría por la sien mientras apretaba las abrazaderas. Una conexión incorrecta y todo el lugar quedaría a oscuras. Detrás de él, Sara se agachaba cerca de las bobinas de calor, agarrando la manta. Susurraba algo demasiado suave para que él lo entendiera, un idioma que desconocía. El ritmo era casi como una canción. Bajo, tembloroso, pero firme. «Sigue hablando», dijo sin mirar atrás. «Ayuda a estabilizar el aire». Ella lo miró, sobresaltada, y luego continuó. El sonido envolvió la cabina, extraño pero tranquilizador. Cuando la última abrazadera se cerró y el escudo se estabilizó con un zumbido, Orión dejó escapar un largo suspiro. Se giró y vio sus ojos fijos en él. Sin miedo, sin vigilancia, observándolo como si estuviera sopesando quién era realmente. Él apartó la mirada primero, hundiéndose contra la consola. «Los escudos aguantarán hasta el amanecer. Después, ya veremos». Ella asintió una vez, luego apartó la manta. Por primera vez, buscó algo ella misma, levantando la olla abollada, llenándola de agua, colocándola sobre los soportes, moviéndose como si hubiera decidido actuar sin que nadie se lo dijera. Orión se lavó las manos, segura y cuidadosa, y se dio cuenta de que la tormenta de afuera no era la única que se desataba. Más tarde, cuando se tumbó en su abrigo junto a los soportes, la oyó moverse. La respiración agitada, la quietud repentina, un sueño, tal vez miedo. «Estás a salvo aquí», dijo en voz baja en la oscuridad. No hubo respuesta, solo el sonido de su respiración, lenta e irregular. Pero cuando amaneció pálida y gris, ella seguía allí. Y sus ojos, al encontrarse con los de él, ya no parecían esperar la traición. Parecían estar empezando, apenas empezando a creerle. La tormenta había amainado, pero el silencio que dejaba atrás se sentía más pesado que el rugido. El polvo de nieve cubría la arena negra, brillando tenuemente bajo el tenue sol. Orión revisó la cerca del corral donde descansaba el rastreador, probando cada poste, tensando los alambres contra el viento. Sus guantes estaban rígidos por la escarcha, su aliento de niebla blanca flotaba en el aire frío. Tras él, Sara lo seguía sin decir palabra. Sus botas remendadas dejaban huellas nítidas en la costra de polvo. Su chal, ceñido. La máscara le ocultaba el rostro. Se movía con un ritmo que le decía que ya había hecho esto antes. Trabajos agrícolas, cercas, labores de supervivencia. No se inmutó ante el frío, no pidió descanso,
Simplemente caminó, con las manos firmes al pasar junto a sus herramientas. «Ya has hecho esto antes», dijo, mitad comentario, mitad pregunta. Ella asintió una vez. «Antes de la guerra, mi familia tenía ganado». Su voz se quebró al oír esa palabra. Familia. Ella no dijo nada más. Él no insistió. Trabajaron hasta que la luz empezó a desvanecerse. Cuando regresaron a la cabaña, el aire olía a humo y a caldo hirviendo. Sara ya había puesto los frijoles en la olla. La olla humeaba y el pan se recalentaba a un lado. La habitación se sentía más cálida que desde que entró. Orión se sentó frente a ella, observándola mientras ella vertía agua en su taza antes que en la suya. Un ritmo tácito se había arraigado entre ellos, tranquilo pero constante. No se dio cuenta de cuánto la estaba esperando. La agarró con fuerza hasta que levantó la vista, encontrándose con los suyos por un instante. Ninguno de los dos apartó la mirada. Algo en su mirada lo inquietó, como si estuviera comparando su alma con algo que ya conocía. Entonces llegó el sonido. Golpes de cascos, distantes, amortiguados por la nieve, pero inconfundibles. Orión se puso de pie antes del segundo golpe. Cruzó la habitación en dos zancadas, sacando el rifle de su perchero, y se acercó a la ventana. Dos jinetes se recortaban contra el horizonte pálido, acercándose rápidamente. Se le encogió el estómago. Reconocía ese rostro marcado incluso a la distancia, el mercenario de la cicatriz roja del puesto de avanzada. Y otro con él, con el abrigo grueso, la mano siempre cerca de su funda. «Están aquí», murmuró Orión. Sara ya se había levantado, el chal cayendo de sus hombros. Tenía las manos apretadas, temblando. No de miedo, sino de algo más. «No se detendrán», susurró. La miró. «¿Por qué?» Pero ella no respondió. El jinete aminoró la marcha cerca de la valla, la nieve esparciéndose bajo sus cascos. La cicatriz roja descendió, crujiendo las botas. Su sonrisa era amplia, la misma de antes. «Velo de noche», llamó. «Noche», respondió Orión con voz monótona. «Hemos venido a hablar de lo que tienes dentro de esa cabaña». Orión movió el rifle, pero no lo levantó. «No es tuya para hablar de ella». El mercenario sonrió con suficiencia. «2 vales en una ración. Demasiado barata. Vale más que eso. Quizás entre. Arregle las cosas». El silencio entre ellos se hizo más denso. Orión sintió el peso del rifle en sus manos. El viejo soldado que llevaba dentro de él despertó como una espada desenvainada. Entonces la puerta de la cabaña crujió tras él. Sara salió. El viento atrapó su chal, tirándolo hacia atrás. Su máscara brilló débilmente en la penumbra, con líneas que brillaban como venas de fuego. Se quedó justo detrás de Orión. Su sola presencia alteraba el ambiente. «Este es mi lugar ahora», dijo en voz baja, pero su voz tenía un filo que silenció a los jinetes. La sonrisa burlona se desvaneció. El hombre montado se removió en la silla, con inquietud en los ojos. Orión sintió que algo cambiaba. Sutil, invisible, pero real. Su pulso se aceleró, un calor que lo recorrió, la repentina necesidad de protegerla con todo su cuerpo, de destruir cualquier cosa que la amenazara. Era crudo, primario, abrumador. Apretó los dientes, reprimiendo la oleada. Ya lo había sentido antes, mucho tiempo atrás, en la guerra. La cicatriz roja escupió. «Bien, es tuya por ahora». Volvió a subir a su caballo, con la mirada fija. «Pero se correrá la voz. Vendrán por su velo y no podrás detenerlos a todos». Los jinetes se giraron, salpicando nieve mientras se retiraban. Orión bajó el rifle lentamente, pero aún tenía los nudillos blancos. Se quedó allí mucho tiempo después de que los cascos se desvanecieran, con el pecho agitado y la mandíbula apretada. Detrás de él, la respiración de Sara era agitada, irregular. Finalmente, se giró. «¿Qué me hiciste?» Sus ojos se abrieron de par en par. Retrocedió un paso,
negando con la cabeza. No lo hice. No mientas. Sentí como si mi sangre ardiese. Bajó la mirada, temblando. Por eso me quieren. ¿Por qué me escondo? Se llevó las manos a la máscara. Sus dedos vacilaron antes de desabrocharla. La tela cayó. Su rostro era hermoso de una manera que parecía peligrosa. Piel bronceada, impecable, salvo por unas tenues cicatrices en la mandíbula. Labios apretados, ojos con un tenue brillo ámbar. Cuando los humanos están cerca de mí, susurró, sus instintos cambian. Quienes me crearon, lo hicieron así. Un arma, un señuelo. Sientes la necesidad de protegerme, de luchar por mí. No es elección, es diseño. El pecho de Orión ardía. Se dio la vuelta, mirando el horizonte nevado. Crearon chicas como tú durante la guerra. Dijo que las vio ingeniería. Vi a hombres perder la cabeza en días, matándose entre sí solo para mantener a uno vivo. La voz de Sara se quebró. Por eso uso la máscara, para amortiguarla, para evitar que te retuerza. El silencio llenó la cabaña. Solo el viento de tormenta gemía a través de los acantilados. Orión apretó la mandíbula. Así que cada hombre que te mira no me ve a mí. Susurró. Solo el arma dentro de mí. Sus hombros se desplomaron. Por primera vez, parecía pequeña, frágil. Orión se volvió, con los puños relajados. La estudió. Realmente la estudió. La forma en que estaba tensa pero firme. La forma en que sus ojos lo desafiaban a verla como algo más de lo que confesaba. Dejó el rifle y se inclinó lo suficiente para que ella sintiera su aliento. No me importa lo que construyeron, dijo en voz baja. Estás aquí conmigo. Eso es lo que importa. Por un instante, sus ojos brillaron húmedos. Luego apartó la mirada y volvió a subirse la máscara. Pero algo había cambiado. Al día siguiente llegaron. No 2, ni 3, una partida de caza. 6 mercenarios en vehículos de oruga, rifles colgados, ojos ardiendo de codicia. La tormenta había amainado, pero la batalla se había instalado en su lugar. Orión ya había fortificado la cabaña, con cajas apiladas, rifles cargados y minas perimetrales. Sara estaba de pie junto a él, sin acobardarse. No se detendrán, dijo. Destruirán este lugar para llevarme. Entonces mantendremos la línea. El primer vehículo de oruga irrumpió en la cresta, con los motores rugiendo. Orión disparó, y la bala atravesó una línea de combustible. Explotó en llamas, arrojando al jinete a la nieve. Sara levantó las manos. La débil. Bajo su piel, una llamarada. Los mercenarios se tambalearon a mitad de la carga, con los instintos desquiciados, la mirada desorbitada, 2 de ellos enfrentados, puños cerrados, armas olvidadas. Pero los demás siguieron adelante, la rabia venciendo al miedo. Los rayos de plasma quemaron las paredes de la cabina, haciendo vibrar los escudos. «¡Agáchate!», gritó Orión, contraatacando. Un MC cayó, otro se agachó. Sara se agachó, respirando entrecortadamente, la máscara parpadeando mientras luchaba por contener la oleada en su interior. Entonces, un rayo impactó en la rendija de la ventana. Salieron fragmentos. Orión se agachó demasiado tarde. Una quemadura le rozó el brazo, quemándole la carne. Cayó hacia atrás con un siseo. Sara estuvo a su lado al instante. Sus manos presionaron su herida, la piel brillando. Un pulso lo recorrió. No solo sanación, sino calor, fuerza, fuego. Su visión se agudizó, su cuerpo se estabilizó. Lo miró a los ojos. «Lucha, por favor». Y lo hizo. Con ella a su lado, contraatacaron. Los disparos de Orión fueron precisos, despiadados. La presencia de Sara retorció los instintos de los incursores, convirtiendo el miedo en pánico, la codicia en confusión. En cuestión de minutos, 3 más cayeron. Los 2 últimos dieron media vuelta y huyeron, con los motores rugiendo en el horizonte.
El silencio volvió a caer, roto solo por la respiración agitada de Orión. Sara se desplomó contra él, agotada, su resplandor desvaneciéndose. La sujetó antes de que cayera, bajándola suavemente cerca de las bobinas, con la máscara colgando suelta, sus labios temblando de agotamiento. «Te matarás haciendo eso», murmuró, con los ojos entrecerrados. «Mejor yo que tú», la miró fijamente, con el pecho apretado. La verdad lo golpeó como una cuchilla. Esto no era solo instinto, no era solo su arma. Ella había elegido salvarlo. La mano de Orión le apartó un mechón de pelo de la cara, su voz áspera. «No vuelvas a decir eso». Su respiración se entrecortó, su mirada se suavizó. Durante un largo instante, no dijeron nada. Solo la tormenta de sus corazones llenó el silencio. Esa noche, Orión permaneció despierto junto al fuego, con el rifle sobre las rodillas. Sara durmió en la litera, con la máscara sobre la mesa y el rostro vuelto hacia el resplandor. Su respiración era regular, ya no superficial por el miedo. La observó durante un largo rato, con los pensamientos ardiendo. Ella era más de lo que habían construido, más de lo que querían poseer. Y mientras él respirara, nadie la arrebataría. El silencio después de la batalla nunca duraba. Orión lo sabía. Él también lo había vivido muchas veces. El silencio no era paz. Era solo el aliento antes del siguiente golpe. Y cuando llegara el siguiente golpe, sería más duro, más agudo, más letal. Pasaron 3 días. El cielo tormentoso se despejó en un horizonte pálido, pero el aire zumbaba con una electricidad diferente. Se había corrido la voz. Mercenarios, miembros del gremio, carroñeros. Todos sabían ahora que el velo de Orión protegía a la alienígena de ojos peligrosos. A la 4ª mañana, Orión divisó nubes de polvo elevándose en la cresta lejana. Esta vez no eran 1 o 2 jinetes. Una columna de reptadores blindados con chatarra. Los estandartes del gremio de comerciantes ondeaban al viento. Contó 8 máquinas, quizá más, cada una con 2 jinetes. 20 hombres al menos. Apretó la mandíbula. «Ya vienen», dijo. Dentro de la cabaña, Sara estaba arrodillada cerca de las bobinas de calor, cosiendo la correa rota de su guante exo. Levantó la vista al oír sus palabras, con las manos quietas. Por un instante, sus ojos parpadearon. No era miedo exactamente, sino una certeza agobiante. «No se irán hasta que me lleven», dijo. Orión comprobó su rifle, deslizando la recámara con un clic constante. Entonces sabrán que se equivocaron de lugar. Se levantó, con la máscara brillando tenuemente a la luz de la mañana. «No puedes detener a 20 hombres. Vigílame». Pero ella se acercó, rozando la mano dormida. «No deberías estar solo». Su voz era tranquila pero firme. Era la primera vez que decía «no deberías» en lugar de «no puedes». Fortalecieron la cabaña juntos. Orión colocó minas a lo largo del perímetro, sensores orientados hacia los cuellos de botella entre las rocas. Sara ayudó a arrastrar cajas para bloquear las puertas. Su fuerza era sorprendente para su complexión. No se quejó, no dudó, solo trabajó como si el resultado dependiera de cada clavo clavado, de cada viga apuntalada. Cuando él subió al tejado para anclar la torreta de pulsos, ella lo siguió, entregándole herramientas y sujetando los cables. El viento les cortaba los abrigos, haciendo vibrar el metal, pero ella se mantuvo firme. «Ya lo has hecho antes», dijo mientras apretaba el último cerrojo. Su mirada recorrió el horizonte. «Así no. Mi gente corría. Siempre corría. ¿Y tú?» Sus ojos se encontraron con los de él. «Ya no». Los primeros motores llegaron al anochecer. Su rugido sacudió el suelo, levantando polvo de las paredes del acantilado. Orión se agazapó tras la barricada, con el rifle listo. Sara estaba a su lado, con la máscara puesta, manos temblorosas pero firmes. El líder del gremio desmontó, alto, con armadura negra.
Una pistola de plasma brillaba en su cadera, su voz resonó por el patio, amplificada por la calma. Velo, estás ocultando contrabando propiedad del gremio. Entrégala y te dejaremos vivir. Resiste y morirás gritando. La respuesta de Orión fue plana, cortante. ¿La quieres? Un paso adelante. El líder rió. Que así sea. Levantó la mano. Los reptadores se abalanzaron. La batalla golpeó como un trueno. La primera mina explotó, destrozando metal y hombres. Con el rifle a la espalda, escrutaba el horizonte. Su cuerpo dolía por los moretones. El brazo vendado le palpitaba, pero su mirada era aguda. No más rastros de polvo. No más motores. Detrás de él, dentro de la cabina, Sara se movía en silencio. Oía el suave roce de sus botas, el tintineo de las tazas de hojalata. Los sonidos habituales de la supervivencia, pero después de la noche anterior, se sentían diferentes. Se sentían vivos. Se giró cuando ella entró en la puerta. Su máscara colgaba suelta en una mano, su rostro desnudo a la luz de la mañana. Sus ojos brillaban tenuemente, ámbar contra la piel bronceada, pero no había miedo en ellos. No volverán, dijo. ¿Estás seguro? Claro. Hizo una pausa. Se corrió la voz. Pero buscarán problemas más fáciles que yo. Por primera vez, ella casi sonrió. No amplia, no libre, pero había una curva en la comisura de su boca. Débil, pero real. Orión sintió que algo se aliviaba en su pecho. Enterraron a los muertos juntos. No por respeto. Los mercenarios no se lo ganaban, sino para mantener el aire limpio, a los depredadores alejados. El trabajo era pesado, largo, pero Sara nunca flaqueó. Cargaba piedras, paleaba ceniza, levantaba vigas de metal con una fuerza que sorprendió incluso a Orión. Cuando terminaron, permanecieron uno al lado del otro, respirando con dificultad, con las manos manchadas de tierra. El sol estaba alto y el patio estaba en silencio. Se siente tranquilo, dijo Sara en voz baja. Orión la miró. Por ahora, asintió una vez. La aceptación en su voz le dijo que había vivido demasiado tiempo esperando tormentas. Esa noche, se sentaron a la mesa, con el pan caliente en platos de hojalata y el caldo humeando. Sara colocó su taza delante de la suya sin pensar. Ya era una costumbre. Durante mucho tiempo, comieron en silencio. Entonces dejó la cuchara. Nunca me pediste que me quedara, dijo. Orión levantó la vista y la miró a los ojos. No hacía falta. Entraste y no volviste a salir. Su mirada se suavizó, pero su voz se mantuvo firme. ¿Querías que lo hiciera? Dejó una cuchara a un lado, inclinándose hacia adelante. Te quiero aquí, no por lo que fuiste creada, sino por quien eres. Sus manos temblaron ligeramente sobre la mesa. Por primera vez, no apartó la mirada. Una semana después, la nieve empezó a derretirse. El camino se endurecía hasta convertirse en una costra helada por las mañanas, y en barro blando por la tarde. Orión sabía lo que significaba. Las rutas comerciales se abrirían de nuevo, con suministros, herramientas y problemas si el gremio decidía presionar más. Esa mañana, entró en la cabaña, con los abrigos colgados del hombro. Sara estaba amasando, con las mangas arremangadas y el pelo recogido. Levantó la vista mientras él hablaba. Vamos al puesto de avanzada. Frunció el ceño en busca de raciones y algo más. Dejó caer el abrigo en la silla. Papeleo. Estoy harta de que cualquier hombre piense que tiene derecho sobre ti. Se quedó paralizada, con las manos aún apretadas contra la masa. Luego se las limpió, se desató el delantal y dijo simplemente, voy. El viaje fue silencioso pero constante. Se sentaron uno al lado del otro en la oruga, con el aire frío penetrando en sus pulmones. El cabello de Sara ondeaba al viento, sus botas remendadas se apoyaban en el suelo. Su chal estaba bien abrigado. Estaba sentada más erguida que la primera vez que recorrió ese camino.
Ya no era una prisionera a la que arrastraban, sino alguien que había elegido su dirección. Para cuando llegaron al puesto de avanzada, el sol ya estaba alto. Los comerciantes entraban y salían, pero nadie se atrevía a hablar mientras Orión conducía por el patio con la chica alienígena a su lado. Se oyeron susurros, pero ninguna mano se levantó. Esta vez no. Primero se detuvieron en la tienda. Orión compró sal, café y un carrete de tela. La mirada de Sara se detuvo 2 veces antes de apartar la mirada. Él lo atrapó, le dijo al guardián que lo envolviera y se lo puso suavemente en las manos. Luego, caminaron hacia el juzgado. El secretario levantó la vista al entrar, con un destello de reconocimiento en sus ojos entrecerrados. «El juez está aquí», murmuró, sacando un juego de papeles. «Pensé que ya estaría de vuelta». La oficina del juez olía a polvo y tinta. Estantes de libros de contabilidad cubrían las paredes, llenos del peso de nombres y contratos. El juez leyó los papeles lentamente y luego miró a Orión. «¿Esto es lo que quiere?» «Sí», dijo Orión. Su voz no vaciló. La mirada del juez se desvió hacia Sara. «¿Y usted?» Su voz era clara, firme. «Sí». El juez firmó, selló el papel con un crujido que resonó en la silenciosa sala. Y eso fue todo. Cuando salieron afuera, el sol brillaba lo suficiente como para reflejarse en la nieve. Orión desató el paquete, soltó el carrete de cinta de tela azul, y con dedos torpes, lo ató a la trenza de Sara. El nudo estaba desigual. La cinta estaba torcida. Ella extendió la mano, arreglándola, y luego se inclinó para besarlo una vez. Rápido. Seguro. Por primera vez desde la guerra, Orión Vale olvidó lo que era esperar la pérdida. Cabalgaron a casa lentamente. El camino se sentía diferente ahora. No una carga, ni una sombra, solo un camino a seguir. Cuando llegaron a la cabaña, Sara fue directa al fuego, removiendo el guiso que había dejado hirviendo a fuego lento. Orión se lavó las manos en la palangana y luego se sentó a la mesa mientras ella traía cuencos. Mientras comían, la cabaña se sentía más cálida de lo que la estufa podía calentar. La segunda silla que él había construido, el vestido remendado que llevaba, las botas junto a la puerta. Todo aquello parecía permanente ahora. Después de cenar, él se inclinó sobre la mesa, cerrando su áspera mano sobre la de ella. «Este es tu hogar ahora», dijo. Ella lo miró a los ojos. Su voz era firme. «Segura. Horas». Esa noche, el fuego ardía bajo, haciendo un suave tic-tac mientras las espirales se enfriaban. Orión yacía en la cama por primera vez, no en el suelo. Sara se acurrucó contra su hombro, su aliento cálido en su cuello. Afuera, el mundo yacía inmóvil bajo las estrellas, afilado como cuchillos. No quedaban preguntas. La chica que una vez permaneció en silencio en un rincón de un puesto comercial ahora dormía bajo su techo por decisión propia. Y el hombre que una vez vivió solo para sobrevivir ahora tenía algo por lo que valía la pena seguir vivo. Cuando llegó la primavera, brotes verdes brotaron de la tierra fuera de la cabaña. La nieve se derritió en riachuelos, alimentando de vida la tierra agrietada. El corral resonó con el sonido de las crías corriendo. En el pueblo, los susurros crecieron. Algunos la llamaban la mujer de Orión. Otros la llamaban Peligro. Pero cada vez más la llamaban por su nombre, Sara Vale. Y Orión nunca los corrigió porque cuando la miró a través de la luz del fuego, con la máscara a un lado, la cinta en la trenza, los ojos brillando firmes y libres, supo que esto ya no era supervivencia. Esto era vida. Esto era el hogar. El fin.